Quiero que se entienda, ¿vale? Que detrás de cualquier deportista hay una persona, ¿vale? Y hay ciclistas que es entreno mejor que compito, compito mejor que entreno. Para ti, ¿qué significa el deporte y dónde quieres llegar con el deporte, ¿no? Porque bueno, es que yo creo que siempre el descanso es algo vital, ¿vale? ¿Qué ocurre si tengo que parar de hacer deporte? Bienvenidos a un capítulo más de Sobre Ruedas. Esta vez tenemos la ocasión de tener una invitada con una temática un poco distinta a lo que estamos habitualmente, y es que vamos a tratar sobre la psicología deportiva. Hoy tenemos con nosotros a Berta Bassols. Bienvenida. Encantada, un placer. Bueno, primero de todo, cuéntanos un poquito quién es Berta. Bueno, yo soy Berta, soy psicóloga y soy coach deportiva. Bueno, he estado durante más de 8 años en recursos humanos. A partir de ahí, pues me especialicé en deportivo y en coaching con PNL. Y estoy ahora pues trabajando en parte pues con deportistas, haciendo todo el acompañamiento, ¿no? Porque al final en psicología lo que trabajamos es pues así como em, em, normalmente pues se trabaja la parte más física de los deportistas, pues se está dando con los años, cada vez nos estamos dando más cuenta de lo importante que es también entrenar la parte de la mente, de cara al rendimiento deportivo, a la motivación. Y es ahí pues donde ahora mismo pues también estoy ejerciendo, tanto a nivel de deportistas, a nivel individual como con grupos de deportistas. Ujú. ¿Qué tipos de deportes acostumbras a tratar? Bueno, un poquito, pues es depende, porque llevo tanto gente pues de gimnasia como gente del mundo del ciclismo, como gente del mundo del esquí. Voy atendiendo un poquito a lo que va saliendo, ¿no? ¿Qué tipo, por ejemplo, si nos centramos un poco en el ciclismo, qué tipo de ciclistas a nivel psicológico nos podemos encontrar? Yo, por ejemplo, a nivel de entrenador, pues me he encontrado el típico negacionista, gente que a lo mejor tiene un nivel de motivación muy alto. ¿Qué tipos de perfiles nos podemos encontrar más básicos para que la gente pueda entender o se pueda identificar un poco? Ostras, pues yo creo que soy más así o más de este tipo, un poquito en líneas generales. A ver, yo creo que al ciclismo yo me centraría un poquito me centro sobre todo, pues siempre, a ver, yo siempre digo una cosa, ¿vale? Cuando hablamos de deportistas, yo creo que quiero que se entienda, ¿vale? Que detrás de cualquier deportista hay una persona, ¿vale? Y ahí un poquito el trabajo, primero un poco quién tenemos delante, ¿no? Entonces, ver un poquito cuál es la importancia, dónde quiere llegar esa persona a nivel de ciclismo, ¿no? Porque no es lo mismo un profesional que una persona pues que simplemente lo haga por afición, aunque quiera dar su mejor resultado, ¿no? Entonces ahí también pues nos encontramos un poquito con los perfiles de ciclistas que es entreno mejor que compito, compito mejor que entreno, va a la par mis entrenos con lo que luego puedo sacar en rendimiento en una competición. Ahí serían un poquito por decir de alguna manera, ¿no? Mm. Qué tipología de ciclista nos podemos encontrar. Mm. Y un poquito supongo también los objetivos, ¿no? Que hay gente que a lo mejor se plantea objetivos no realistas o gente que se plantea objetivos demasiado realistas, y aquí también interviene un poquito, ¿no? Las ganas o la motivación. Sí, exacto. Bueno, yo siempre es lo que digo, ¿no? Siempre cuando tengo un deportista delante, la primera pregunta que le hago es, ¿para ti qué significa el deporte y dónde quieres llegar con el deporte, ¿no? Porque al final tenemos que ser bastante coherentes con nuestras posibilidades, bueno, con dibujar los objetivos que queremos, ¿no? Porque a veces tienes que ser realista. Si te dedicas al ciclismo y eres una persona, pues bueno, un ciclista de élite, pues ahí vas a ponerle muchas horas, ahí vas a poner muchos recursos, pero si eres una persona una persona amateur o veterana o lo que sea, y que lo haces por hobby, pues a lo mejor ahí también los objetivos tienes que replantearlos. Sí, eso está claro. Yo, por ejemplo, a lo mejor el mayor problema que me he encontrado en tipo de disciplinas, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor hacer una carrera de mountain bike, que depende 100% de ti y de tu rendimiento, que por ejemplo hacer una carrera de ciclismo de carretera amateur, ¿no? Que muchas veces me encuentro que los ciclistas no son capaces de rendir al nivel que hacen entrenando, porque la presión, el hecho de ir en pelotón muy rápido, tocándote con los codos con los otros ciclistas o rivales,
llegan a un punto que da agobio y se dejan ir, ¿no? Y eso a lo mejor, por ejemplo, yo creo que es un tema que seguro que te encuentras y es más complicado de tratar que los otros, ¿no? Sí, bueno, a ver, claro, tienes que, es lo que decimos, ¿no? ¿En qué competición quieres participar? Porque es lo que tú dices, no es lo mismo, a lo mejor poner, bueno, para empezar lo que tú dices, que hay muchos tipos de ciclismo, ¿no? ¿En qué especialidad nos movemos para atender qué va a ser lo que tenemos que trabajar para eso, ¿no? Ujú. Sí que es cierto, pues un poquito lo que tú dices, ¿no? Que en carretera pues hay los pelotones, incluso a veces según cómo compitas en carretera, pues a lo mejor vas con un equipo o vas más a nivel individual. Todas esas son variables que siempre trabajamos, ¿no? ¿Qué tipo de deportista eres? Estamos hablando de que vamos a buscar un rendimiento a nivel individual, estamos hablando de que a lo mejor tenemos que hacer un trabajo más de equipo y todo eso lo tenemos que definir, ¿no? Como tú decías, sí que es verdad que el tema de pelotones, el tema a lo mejor ahí que estás sobre todo en carretera, ¿no? Vas a unas velocidades muy grandes. Siempre, todo eso yo digo que siempre se tiene que analizar qué variables, según el tipo de ciclismo que practiquemos, hay que trabajar, ¿no? Porque ahí nos vamos a encontrar esas dificultades, pero a lo mejor en mountain bike también tienes el tema de la técnica. Ujú. Si participas, por ejemplo, en ICEO, es diferente que en maratones. Es decir, tenemos que analizar bien el perfil del deportista y el tipo de competición a la cual quiere llegar ese deportista. Y luego, por ejemplo, otro tema que a nivel de entrenamiento, cuando planificamos una temporada entera al 100%, hay una parte que es el descanso, ¿no? Descansar físicamente 1, 2, 3 semanas, depende de la carga que lleve cada deportista, es conveniente una u otra. A nivel mental, ¿qué faceta crees que juega? ¿Este descanso es necesario? No. Yo me encuentro gente, por ejemplo, que a media temporada está en un estado de forma brutal, pero a nivel psicológico ves que le cuesta ir a las carreras, que está como ya un poco quemado, ¿no? Sería la expresión a nivel mental. ¿Qué importancia le das a estos parones, a estos respiros, cambios de aire? Bueno, es que yo creo que siempre el descanso es algo vital, ¿vale? Es algo que se tiene que se tiene que planificar muy bien, ¿no? Pero creo que ya no es solo el descanso, ¿no? Sino lo que tú decías, igual que hay la planificación de toda la temporada a nivel física y que podemos tener esos picos, ¿no? Y ese encontrar ese punto donde estás en tu máximo tal. Aquí creo que es que el entrenamiento que tenemos que tener físico también tenemos que tener el entrenamiento mental, ¿no? De la mente. Yo siempre digo, vamos a entrenar la mente para buscar, pues en esos momentos ir de la mano, siempre buscar ir de la mano cuerpo-mente, porque si no ahí es cuando se genera el conflicto, ¿no? Cuando a lo mejor físicamente estamos muy bien, pero mentalmente nos estamos quemando o al revés y eso perjudica. Entonces, tenemos que ir siempre a buscar en qué momento estamos e ir trabajándolo de la mano, ¿no? Que no nos encontremos, intentar prevenir esos momentos. Entonces, Ujú. sí, los momentos de descanso y también un poquito también ser realistas de cuál es tu realidad y adaptar el deporte a tu realidad, ¿no? O sea, a qué podemos llegar, a qué podemos aspirar, ¿no? Porque, bueno, al final lo mismo que decía antes, no es lo mismo un deportista de élite que se dedica a eso, que está, lo tiene todo súper planificado, súper cuadrado, que, bueno, que personas que simplemente lo hacen por hobby, que realmente quieren ir a buscar un resultado, pero que al final tienes pues tu trabajo, tienes o tus estudios que puedes tener pues en ciertos momentos, aparte de lo de dejando de lado la parte deportiva, puedes tener también mucha presión y eso también hace falta gestionarlo y Ujú. adaptarlo, ¿eh? Sí, a lo mejor anticiparte un poco, ¿no? Yo me he dado cuenta con los años que voy compitiendo que a lo mejor dices, ostras, me encuentro muy bien y quieres ir a muchas carreras y dices, hey, yo sé que los otros años cuando he hecho, me he encontrado en esta situación y he competido demasiado, he acabado un poco harto o quemado, ¿no? De ponerme dorsal, frena un poco, ni que te encuentres bien, dosifica las carreras, ¿no? Al final, sobre la experiencia, al final también es un gran punto. O tener a alguien detrás, como por ejemplo en tu caso, ¿no? Sí, David, a lo mejor esto es demasiado, ¿no? Aflojamos esto de aquí que será más sostenible en el tiempo, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Sería una Yo buena... intento hacer ese análisis, ¿no? Un poquito cuál es tu situación, aparte del deporte, ¿no? ¿Cuál es tu realidad, ¿no? Ujú. O sea, toda tu realidad, vamos a hacer un global de esa persona, ¿no? Y vamos a atender qué momentos tenemos que ir viviendo. Entonces,
Claro, yo qué sé, si es por ejemplo un estudiante, pues cuando estén en épocas de exámenes, aquí a lo mejor hay que reajustar el tipo de entrenamiento que hacemos ahí, porque a lo mejor esa persona necesita invertir más tiempo en el estudio, ¿no? A lo mejor vale más hacer, pues no lo sé, ¿eh? Ahí no entro en la parte de entrenador, pero sí que hacer consciente al entrenador de, oye, aquí tenemos una situación que está requiriendo más del aspecto a lo mejor de unos estudios, de un trabajo porque tenemos que hacer un cierre de trimestral de no sé qué. Entonces tenemos que ir ajustando de la mano, tanto entrenador como psicólogo como deportista, ir de la mano de, oye, a lo mejor tenemos que hacer reajustes para que no se nos, porque si estamos exigiendo mucho al cuerpo y también mucho la mente pues a lo mejor tenemos un acceso y eso nos puede Sí. jugar en contra, ¿no? Entonces, pues como evaluar esas situaciones y bueno, ir jugando a reajustar en función también del momento en que está la persona, ¿no? Mm. Y yo creo que sobre todo es como planificar bien y en momentos si hace falta reajustar, pararnos, analizar qué está pasando ahí cuando vemos que hay un altibajo, analizar qué está pasando y si tenemos que reorganizar algo, replanificar, hacerlo. Yo creo que eso es súper importante. Al final, yo, por ejemplo, ahora tengo un ciclista que está trabajando, entrenando y preparando unas oposiciones y los números no salían. Dices, Claro. aquí pasa algo. Cuando hablé con él me lo explicó y digo, vale, prioridad número uno, aprobar esas oposiciones que te pueden solucionar la vida, ¿no? Bien. A nivel laboral. Prioridad número dos, trabajar. Prioridad número tres, reducimos horas de entreno y que sea más lúdico. Y entonces, a partir de ese punto, cambió un poco, ¿no? La manera de los resultados de los entrenos, poco a poco se volvió a encontrar bien y estaba entrenando menos que antes, pero la carga, si le sumas las tres cosas, seguramente era menor. Por lo A lo mejor es tanto, demasiada carga. claro, rendía más, ¿no? En bici y luego en los estudios, trabajando, era, o sea, no llevaba tanto estrés, ¿no? Que creo que eso es súper importante también. Explicando esto, también me gustaría saber tu punto de vista sobre qué importancia o cómo ves que puede afectar el entorno más cercano al esportista. Por ejemplo, un ciclista, su entorno más que tiene más cerca, ¿cómo le afecta a nivel de rendimiento, a nivel psicológico? Bueno, y es que siempre es lo que te decía, ¿no? Al final, yo creo que a veces cuando hablamos de ciclismo, de ciclistas o de Mm. deportistas, es como que parece que entremos en el papel de solo eso, ¿no? Y yo siempre vuelvo a decir, y lo he dicho al principio, detrás de cualquier deportista hay una persona, entonces, ¿qué es importante para esa persona? Normalmente, pues bueno, yo ahí suelo hacer una práctica, ¿vale? Que es un poquito hacer una imagen de quién soy yo como persona y qué es lo importante para mí. Y siempre busco vamos a ver cómo estás de satisfecho todo eso, que es lo que tú decías, tu entorno, ¿no? Sales seguramente ahí, porque lo que es importante para ti, pues al final lo vas a poner ahí. Entonces, tienes que ver cómo está de satisfecho, te tienes que dar cuenta y tenemos que intentar que haya el mayor equilibrio entre todo lo que es importante para ti, ¿no? Porque si no, pues eso obviamente afecta a la persona. Entonces es muy importante Un equilibrio, ¿no? Entre... un equilibrio. Eso es. Ahí tiene que haber siempre un equilibrio. Ujú. Y cuando no Porque- lo hay, pues tienes que buscar, bueno, tienes que buscar la manera de que vuelva a haber ese equilibrio, ¿no? Porque sí, eso puede desestabilizar mucho a la persona y al final eso se nota en el rendimiento. Pero, por ejemplo, el típico máster que están ahora de moda que hacen vida de profesional, entrenan 15 horas a la semana, fisio, nutricionista, entrenador, todos los aparatos que puedan tener para mejorar su rendimiento. Y a veces te piensas, ¿para qué tanto siendo máster 40, que no van a vivir de esto, ni mucho menos, llevan mejor vida que algunos profesionales? ¿Crees que esto es para a lo mejor refugiarse o aislarse de problemas? ¿Cuál crees que es el causante? Porque al final, ya te digo, a nivel de rendimiento no les aporta satisfacción personal, eso está más que claro, pero a lo mejor Sí. te das cuenta que penalizan muchísimas otras cosas en su vida. Bueno, y aquí creo que la pregunta clave es qué significa para ti el deporte, ¿no? Y ante eso, hacer consciente, tomar conciencia de qué significa para mí el deporte y qué implicaré, qué ganaré y qué puedo perder poniendo ese sacrificio, ese esfuerzo, ¿no? En el deporte, ese foco en el deporte, ¿no? Yo creo que es muy importante que pongamos encima de la mesa qué quiero conseguir bueno, con todo eso, ¿no? Con esa práctica deportiva, poniendo todos esos recursos, ¿no?
qué me aporta realmente, a dónde quiero llegar y también plantearnos qué puedo perder por atender eso, ¿no? Y creo que mucha gente a veces no se para a hacer la reflexión de qué podemos perder. Que al final tú haces lo pones en la balanza y te compensa, adelante, o sea, sin duda, o sea, no pasa nada porque seas un máster o seas, da igual, o sea, si a ti te compensa, adelante. Pero creo que a veces hace falta, faltaría que la gente se parara a pensar realmente qué gano, ¿vale? Pero también qué pierdo, ¿no? ¿Qué pierdo invirtiendo tanto tiempo? ¿Qué pierdo? ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? ¿Vale? Porque ahí ya cada persona será un mundo. Pero bueno, tener en cuenta, pues eso, ¿no? Que cuando estamos tan metidos en ello y tal, eso puede tener una repercusión en tu vida, ¿no? Y a lo mejor hay unos sacrificios también, y eso también hace falta tenerlo en cuenta para decidir si vale la pena o no, porque en un momento dado a lo mejor te metes ahí con todo eso, con todos los recursos y con todo, y es tu pasión y quieres conseguir eso y eso, eso, y cuando lo consigues a lo mejor llegas al punto de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O yo siempre también lo digo, lo peor para un deportista una de las cosas más temidas es la lesión, ¿no? ¿Qué ocurre si tengo que parar de hacer deporte? ¿Qué puede pasar en un momento dado por circunstancia X? Entonces, ¿cuál es mi vida, no? ¿Qué me queda de ello, no? Yo ¿Cómo lo vivo ahora? ¿Cómo me afecta? Y eso también hace falta tenerlo en cuenta, creo, pienso yo, ¿eh? Que es algo que es importante que se tenga en cuenta. Reflexionar, ¿no? Un poco de vez en cuando, pararte un poco y reflexionar qué hago, por qué y dónde voy o dónde quiero ir, Eso ¿no? es. Tener Guay. claro por qué lo haces y por qué inviertes todo el tiempo que inviertes y Mm, todo, con qué argumentos, ¿no? Lo haces y al final es muy lícito y no está mal, ¿eh? Pero creo que la reflexión es muy importante del qué hago y por qué lo hago. Es muy importante eso. Y luego, por ejemplo, en la situación de un ciclista separaba muy bien una carrera, por ejemplo, una quebrantahuesos, iba Mm. allí y a nivel psicológico se hunde un poco. ¿Cómo se pueden preparar mentalmente ese ciclista para afrontar mejor la carrera? Yo, por ejemplo, el consejo que doy sin saber nada como tal es, ostras, intenta interiorizar las sensaciones que tienes entrenando el día de la competición. Expulsa un Ujú. poco los inputs negativos que tengas ese día de nerviosismo, de presión, de ir con más gente, intenta centrarte en ti, rendir, hacer tus números y saldrá todo solo, irá fluyendo. ¿Tú qué consejo darías o cómo afrontarías una carrera de que te has Yo te preparado muy diré cómo bien? lo gestiono yo, ¿vale? Yo creo Ujú, que lo importante es buscar cuando tenemos una competición delante, un reto, ¿no? ujú, Lo primero es qué objetivo le damos, ¿no? A eso, dónde nos gustaría llegar, ¿no? Con esa competición, con... Entonces ahí yo invito, a ver, un poco hay gente que dice, pues ir a hacer una marcha y pasarlo bien. Habrá gente que dirá, pues yo es que quiero ir a buscar un top no sé qué, ¿no? Tener claro cuál es tu objetivo de estar ahí, pero yo también aquí creo que un poquito se tiene que diferenciar lo que tú decías, ¿eh? Si es más a nivel profesional, si es más a nivel de voy a hacerla por hacerla. ujú, Y pues eso, ponerle objetivo, ya hacer como un previo, ¿no? Un precompetición, un análisis precompetición. ¿Cómo quiero yo encarar eso? ¿Cómo quiero encarar yo esa prueba? ¿No? Entonces, prevenir, buscar la prevención, cuáles pueden ser las dificultades ante esta prueba, cuáles pueden ser las facilidades, qué puedo hacer si, pues eso, ¿no? Si hay en un momento dado que me pongo nervioso, ¿no? Es decir, un poco vamos a anticiparnos a la prueba, vamos a visualizar cómo puede ser esa prueba, ¿no? Y qué puede ocurrir ahí. Entonces, y hacer el análisis bueno, la estrategia, ¿no? Que voy a ujú. utilizar o que voy pues, a trabajar ahí. Entonces, yo creo que es muy importante hacer el precompetición. Ese es como un análisis de cómo voy a encarar esa prueba. Entonces, cuando son la quebrantahuesos que tú decías, que también suelen ser competiciones bastante largas, em,
yo incluso a veces digo, bueno, pues vamos como a fragmentarla, ¿no? O sea, vamos como a pensar en un poquito fragmentada, porque no se nos hace igual pensar en, me lo invento, 200 kilómetros Mm, que en 50-50, 50-50, ¿no? Y decir, sí. guay, ya llevo una cuarta parte, ya llevo la mitad, ya llevo... Entonces, a veces también puede ir bien como fragmentar la prueba, ¿no? Y Mm. ahí también buscar la estrategia. Eso, yo por ejemplo entrenando, pongo el caso, tengo 10 series de 5 minutos, pues cada serie voy, mío, un 10%, un 20%, un 30%, ¿no? Al final son pequeñas estrategias que a nivel psicológico, pues ese entreno se me Sí. hace no más rápido, porque el tiempo es el mismo, pero sí que me pasa más rápido, ¿no? O se me hace más ameno ese día. Y al final son cosas que parece una tontería, o cuando haces una serie larga dices, pues mira, digo un 15%, un 20%, pues eso a mí me respalda, ¿no? Para mí es algo positivo para superar esa serie, ¿no? Para otra persona a lo mejor será otro tipo de Aquí estrategia, hay un buen pero recurso, para ti es un recurso y está bien. sí, Y, sí, sí, y pueden ser, para mí, por ejemplo, a nivel de bici, pues también a veces me ocurre, ¿no? Como tú has puesto el ejemplo, y también, bueno, yo tengo 3 subidas que se me hacen infernales sí, a veces cuando vuelves de según qué ruta y sé que son 3 y me hace mucha gracia porque en mi cabeza pues he instaurado de decir, bueno, hago la primera y digo 1 de 3, hago la segunda y digo 2 de, 2 de claro, 3, la sí, tercera sí. digo 3 de 3, ya está. Y sé que aún no he llegado a casa, pero ya es como, bueno, me ayuda a hacer ese clic de venga, va, ¿sabes? Que Mm, ya queda menos, ya queda menos, ya queda menos y al final dices, ya está hecho, ¿sabes? Y tampoco... Y cada persona tendrá sus estrategias, a cada persona le van a funcionar unas cosas, pero bueno, eso de porcentajes o de fragmentaciones puede ir bien, porque cuando tú mm, ya dices, vale, ya tengo el 50% hecho, no, es como ya más sí. llevadero, es como, venga, va, ¿sabes? Ya Seguimos. va todo positivo. Al final, yo, por ejemplo, también cuando tengo serie, el día que entreno series muy fuertes, que claro, al final estás sufriendo a lo tonto tú solo en un puerto, así de claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para motivarme? Hay gente que dice, pues medio entreno me he tenido que girar porque no iba. Ostras, pues yo me pongo en situación de, ostras, yo sé que en estos vatios puedo ir en una fuga, por poner un ejemplo, y me imagino, ¿no? Me mentalizo, visualizo Bien. que estoy haciendo esos 6 minutos a X vatios como si estuviera en una fuga apretando porque es un repecho y tengo de darlo todo. Al final, lo mismo, ¿no? A lo mejor otro dirá, ostras, pues esto yo lo veo una tontería. Por ejemplo, a mí eso me sirve positivo para terminar el entreno y seguramente dentro del juego que tengo de números, apurando al máximo y me sale un entreno súper bueno, ¿no? Al final, Está estupendo. Hay un recurso, y es lo que digo, ¿eh? Cada persona tiene que buscar sus propios recursos. ujú, Tenemos que mirar en cada deportista cuáles van a ser sus recursos. Pero si a ti esto te funciona, genial. La ujú, visualización que has hablado, que lo acabas de comentar, algo muy bueno. O sea, el poder visualizarte, el poder buscar esa imagen o ese momento o conectarte con algo, ¿no? También, pues a nivel de que te puedas conectar con un sonido o con una palabra que te digas, ¿no? Buscar también anclajes que te puedan llevar a esa motivación o a ese no desconectarte de tu sí, entreno y de tu serie o lo que te venga, ¿no? Eso mm. está muy bien. Y ahí cada uno va a tener sus Tus truquitos. trucos. Mm. Y si no, pues, por ejemplo, uno de los trabajos que yo hago con deportistas es eso, ¿no? Buscar cuál puede ser tu recurso, ¿no? Para que mantengas esa atención, esa motivación, esa concentración. Otro tema, ¿no? Que es, creo que un poco conflictivo al final cuando dices voy a un psicólogo o a un coach, ¿no? Deportivo que me ayude a gestionar mis emociones o mis sentimientos en carrera o en mi día a día al final. ¿Tú crees que hay Ujú. tabú en este tema? Porque cuando lo comentas siempre hay el tipo que te dice, ah, muy bien, y el tipo que te dice, ostras, aquí, si vas aquí, mal, ¿no? ¿Tú crees que hay un tabú aquí o cómo lo Yo interpretas creo tú? que sí, 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 yo creo que aún el tema del psicólogo es un poco tabú. Sí que es verdad que en los últimos años, pues bueno, de alguna manera se va normalizando, pero te lo digo Mm, así, porque aún está en ello, ¿no? Parece que ir al psicólogo es como que estoy mal, mm, que tengo un problema muy grave, que puedo tener una patología, a ver, ¿no? O sea, creo que yo intento que la gente entienda que ir al psicólogo, igual que cogemos un entrenador para pues, llegar a un físico, ¿no? O mm, pues al final, ir al psicólogo, yo creo que es importante que se vea como vamos a entrenar la mente. A mí me gusta hablar de entreno. Vamos a entrenar la mente, vamos a trabajar la mente.
que me vengas a mí no significa que tengas que estar mal, sino que a lo mejor dices, no, no, voy al psicólogo porque quiero mejorar en mi rendimiento, en motivación y en detectar cuáles pueden ser mis fortalezas, cuáles son esos puntos a nivel mental a los que puedo desarrollar y que me pueden ayudar como deportista, porque al final, cuando hay igualdades de, que es lo que decimos, ¿no? Desde la psicología deportiva, hay igualdades de cualidades físicas que podemos estar muy ahí, unos de otros, lo que tú decías, en la Mm. competición, podemos estar muy ahí en un físico con alguien, porque al final hay unas preparaciones, hay una... Vale, entonces, ¿cuál puede ser si en un físico estamos muy parecidos? ¿Cuál puede ser la diferencia, no? Pues muchas veces la mente, Mm. la mente. Quien tenga una más estrategia, quien sea más capaz de mantener esa motivación, esa atención, vamos a tirar al final de la mente también. Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo un gran trabajo porque muchos deportistas de élite están hablando ahora mismo de salud mental, ¿no? De afrontar, de coger un psicólogo, de ese trabajo sobre la mente, y creo que eso está ayudando mucho a normalizar el hecho de que podamos estar los psicólogos deportivos. Pero bueno, creo que todavía así aún queda mucho trabajo porque en ciertos momentos la gente lo ve como "Uf, ir al psicólogo o Mm. decir que voy al psicólogo", y yo creo que es algo que todo el mundo tenemos que normalizar incluso fuera de lo que es deportivo. O sea, ir al psicólogo no está mal, o sea, es un recurso más, y es algo que se tiene que normalizar. O sea, estamos para ayudar, para acompañar y para trabajar eso, ¿no? Esas inquietudes, yo lo digo siempre, ojalá no la gente no te venga solamente con es que he tocado fondo Sí. y vengo a ti, ¿no? Sino de, no, 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 creo que eso no acaba de funcionar y quiero darle la vuelta ya, ¿no? Pues vamos Mm. a ello. Sí. La Y intención si al final es una de mano, mejorar un yo poco al final. quiero que se vea como una mano. Sí. Y luego, por ejemplo, el hecho de recurrir a esta ayuda, hay mucha gente que piensa que es, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Para deportistas profesionales. Como viven de ello, pues seguramente ellos sí que les toca, pero yo soy amateur, entonces, bueno, como es mi hobby o mi pasión, no es necesario. ¿Tú crees que también puede aportar muchas cosas positivas a un ciclista amateur, por ejemplo, en este caso? Yo creo que sí, porque al final te vas a conocer mejor, pues eso, ¿no? Dónde pueden estar tus puntos más flojos, tus puntos más fuertes. Y creo que también un poquito lo que tú decías, más a nivel amateur, yo entré mucho a trabajar el también darte cuenta de cómo encajamos el deporte con todo lo demás de tu vida, ¿no? Porque al Mm. final el deportista de élite está clarísimo, ¿no? Que es deporte, va de la mano de la profesión, ¿no? De tu Sí. profesión. Pero bueno, en una persona amateur, pues bueno, deporte va a ser una parte más. Entonces, ahí también, pues buscar esos equilibrios que decíamos antes. Vamos a hacer el trabajo para buscar esos equilibrios. Entonces, yo creo que sí, que es muy importante también trabajar eso. Porque si no, muchas veces no se atienden cosas, lo de qué puedo perder o qué tal, o no tener el foco de hacia dónde quiero ir. Es que voy haciendo y lo que tú dices, invierto todo eso y al final no me salen las cosas como esperaba o no, y esa como frustración o ese Mm. malestar y dices, bueno, es que a lo mejor no te has planteado los objetivos, no te has planteado a lo mejor los objetivos que se ajustarían a tu perfil, ¿no? O sea, no sé, Mm. creo que está bien hacer esas reflexiones y a veces pues nosotros hacemos eso, simplemente dar ese espacio para que salgan esas reflexiones. Y luego, otra cosa es la incógnita del primer día, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablas con la gente es, uy, ¿qué pasará? Voy allí y ¿qué me harán? ¿Qué me dirán? ¿No? Esa situación, tú te encuentras también ese primer día, ¿no? Que la gente a lo mejor está como incómoda de decir, ostras, voy aquí, no sé lo que me voy a encontrar. Para la gente que piensa así, ¿qué le dirías? Somos personas, que no somos aquí, que al final, que somos personas, que al final no pasa nada, que vamos a hacer un trabajo de en quién eres, dónde estás, nos vamos a conocer, nos vamos a dar ese espacio y vamos a trabajar sobre lo que acordemos. Entonces, que no dé respeto, que no te voy a sacar de ahí, no sé, es que la gente es como, ya me estás analizando de no sé qué. Vamos a hacer un trabajo conjunto, como puedes ir a un entrenador, como puedes ir a Mm. un fisioterapeuta, y no pasa nada, y te voy a tratar como una persona normal y somos personas normales, al final los psicólogos. Entonces,
que no dé respeto, que yo siempre lo primero que hago es, vamos a ver quién eres, en qué punto estás, qué quieres hacer, vamos a marcarnos los objetivos, vamos a hacer planificación, entonces vamos a conocernos y bueno, debatir un poco cuál es el trabajo que podemos hacer conjuntamente, ¿no? Mm. Pero que no dé ese Sí. bueno, Es esa como una barrera, reacción. ¿no? Del primer día. Yo la gente que conozco es Exacto. el primer día. Luego ya, cuando le dicen, no, ya no hace falta que vengas más, no quieren seguir yendo, ¿no? Entonces yo creo que es como un poco el tabú o el Sí, miedo vamos a del sacarnos primer... esas barreras que Sí, los psicólogos somos personas igual. sí. Eso es importante. Y por último, para la gente que, ostras, a lo mejor me hace falta o me gustaría, ¿dónde te pueden encontrar, contactar contigo para si les interesara? Vale, pues bueno, yo tengo una página de Instagram que es Berta Basol Psicología. Ahí están mis contactos y luego estoy visitando pues en Andorra, en Vital Sport, en la Seu d'Urgell, en Endurance Ujú. y en el Maresma. Entonces ahí, ya te digo, todo sobre todo tengo el Insta y ahí tienen toda mi información para lo que necesiten. Ahí están mis Per- teléfonos, está mi correo y por ahí mismo también se me puede abrir sin problema. Perfecto, pues lo pondremos en la descripción para si alguien quiere contactar contigo. Y nada, darte las gracias por este ratito tratando de este tema que era nuevo en el podcast. Aún no habíamos tocado nunca la psicología deportiva y ni genérica y creo que era algo súper importante para que la gente tome un poco de importancia, que es un tema que tiene muy interesado tener un entrenador, tener un nutricionista, ir al fisio, pero la psicología no, y creo que cada día juega más un papel más importante y era interesante tratarlo aquí. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante, a veces se nos olvida la parte, al final es salud mental y bueno, y un poquito lo que decías tú, tenemos que vigilar, ¿no? Que no se mascaren cosas detrás del deporte, ¿no? Es muy importante tener claro cómo se vive el deporte, ajustarlo a lo que nosotros queremos que sea el deporte para poder rendir y sacar lo mejor de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos para lo que podamos ayudar y al final, pues creo que todos estamos buscando eso, el podernos dar las manos también con entrenadores, con fisios, e ir a una y con esa idea de poder entrenar todo para buscar ese máximo rendimiento. Pues muchísimas gracias por estar aquí, ¿verdad? Que vaya muy bien, ha sido un Gracias. placer. Muchas gracias. Chao. Chao.